Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Como dice el doctor Ortiz, pues es muy bueno esta posibilidad de poder estar en diferentes lugares para poder platicar con gente que normalmente, pues solamente en los congresos, ¿no? Y ahora en esta modalidad, pues podemos llegar a dar clases como que más íntimas, ¿no? En este tipo de formatos. Entonces hoy les quiero compartir un poco con lo que ustedes pues ya vieron como toda la teoría de las interacciones bióticas. Les voy a platicar sobre un par de trabajos que hemos realizado en el laboratorio, principalmente centrándonos en la interacción de herbivoría, ¿no? Que a mí es como que la que más me interesa, me apasiona y considero que es muy importante. Decía, hoy vamos a platicar un poco sobre interacciones entre plantas y herbívoros y les voy a mostrar un ejemplo de trabajos en el bosque tropical caducifolio y en el bosque templado de México. Bueno, como introducción les quisiera contar un poco, que seguramente ya lo saben, pero recordar que los bosques tropicales caducifolios en México eran uno de los tipos de vegetación más sobresalientes, cubrían más o menos el 13% del territorio. Sin embargo, hoy en día solamente el 27% está en un buen estado de conservación, y una cosa que es un poco alarmante es que la tasa de deforestación continúa siendo alta, ¿no? Más o menos el 3% anual. Entonces, pues, las tendencias de esto no han bajado. Estoy buscando el puntero, ahí está. Entonces, este es un mapa de la Conavio, en donde vemos, ahí, ese sería como la extensión original, el verde oscuro es la extensión original del bosque. Entonces, les decía, en verde oscuro es lo que se supone que era la extensión original del mapa, y en verde claro es lo que queda. Entonces, si se ven, pues ha sido un tipo de vegetación bastante pues, transformado, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de los estudios que se han hecho en este tipo de vegetación se han hecho en los bosques prístinos, ¿no? Entonces, pues desde hace algunos años nos hemos estado cuestionando que si no sería relevante también estudiar los bosques secundarios, ¿no? Porque en realidad, pues la mayoría de los sitios hoy en día en nuestro país, pues más bien son este tipo de mosaicos, ¿no? Un mosaico de fragmentos de bosque junto con parcelas agrícolas y parcelas ganaderas, ¿no? Entonces, si queremos entender cómo funciona la ecología de estos lugares, pues necesitamos tomar en cuenta que no son bosques prístinos aislados, sino que están en continua transformación, y que probablemente los bosques secundarios hoy en día pues conforman la mayor parte de este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, con este contexto, pues yo comencé a estudiar los bosques tropicales caducifolios, en particular en la costa de Jalisco, ¿no? Entonces, como les decía, la mayor parte de la ecología se ha realizado en los parques nacionales, pero pues nos hemos movido un poco de ahí para tratar de ver si lo que se sabía de estos lugares se puede extrapolar a los bosques secundarios, o cuáles son las particularidades de estos lugares que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y si entendemos estas configuraciones, pues estamos apostando a poder entender estos paisajes, unos paisajes que nos permitan mantener la biodiversidad y el funcionamiento de estos ecosistemas, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es que no solamente tener ciertas especies presentes, sino que se estén llevando a cabo los procesos ecológicos y que finalmente podamos tener los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, ¿no? También, como un poco de contexto, tenemos que pensar que estos ecosistemas pues están bajo diferentes dinámicas continuas, ¿no? No son ecosistemas que están todo el tiempo iguales, sino que tienen una serie de disturbios continuos que hacen que haya un recambio de vegetación y de fauna continua, ¿no? Entonces tenemos los disturbios a pequeña escala, como podrían ser la apertura de los claros, cuando se cae un árbol, cuando se cae una rama. Tenemos otros que son a mayor escala, cuando ocurren deslizamientos de tierra, inundaciones o incendios, ¿no? Y entonces, en estos lugares que ocurren estos disturbios, pues ocurre todo el proceso de sucesión ecológica, que probablemente ya hayan estudiado ustedes también. Y tenemos, por otro lado, los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que son, pues, estos tipos de fenómenos que tienen que ver con el clima y que ocurren a una escala mayor, ¿no? Pero estos ecosistemas que estamos estudiando, en particular en la costa de Jalisco, pues están sujetos a estos fenómenos meteorológicos, principalmente a huracanes y sequías, y por lo tanto, pues si queremos entender cómo está funcionando el ecosistema y en particular las interacciones bióticas, que es lo que a mí me interesa, pues no podemos pasarlos por alto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estamos en este contexto.
Y además, como ustedes saben, pues el cambio climático está implicando que estos fenómenos meteorológicos extremos, perdón, cambien su dinámica. Y muchos de estos están siendo más frecuentes y también están aumentando en una magnitud, ¿no? En la magnitud del impacto que tienen sobre los ecosistemas. Entonces, por eso también ahora los estamos estudiando en mi laboratorio. Estas son unas fotos de los huracanes que han impactado en la costa, ¿no? Entonces imagínense pues cómo se perturban estos lugares, ¿no? No solamente pues hay derribo de árboles, sino que hay acumulación de sedimento y en otros lugares hay inundaciones, ¿no? Entonces además de las pérdidas humanas que son terribles, pues también hay muchísimas pérdidas económicas y bueno, los ecosistemas pues cambian su trayectoria, ¿no? Y comienzan a ocurrir cosas que no ocurren, que no suceden cuando están en una época pre-huracán o post-huracán. Bueno, ¿por qué estudiar los herbívoros en los bosques tropicales caducifolios? Se ha calculado que en estos tipos de ecosistemas, más o menos el 9% de la productividad primaria neta es removida año con año por los herbívoros, ¿no? Y en particular, los herbívoros más importantes de este sistema, en cuanto a los invertebrados, son los lepidópteros. Estos animales, ustedes saben que pues, cuando son larvas se alimentan de plantas y cuando son adultos son polinizadores, ¿no? Entonces tienen esta doble función que me parece muy interesante y por eso pues, los estamos estudiando. Además tienen otra particularidad que los hace fáciles de estudiar, fáciles entre comillas, y es que concentran su actividad durante la época de lluvias, ¿no? Estos ecosistemas son sumamente estacionales, entonces hay una temporada muy larga que va desde enero hasta junio, en donde todos los árboles pierden la herbivoría, solamente hay que realizar estudios en la época de lluvias y pues esto facilita un poco el entendimiento de estos procesos, ¿no? Entonces, como les decía, estos ecosistemas pues han sido bastante perturbados y muchos de ellos son bosques secundarios. La mayoría de los estudios en cuanto a la sucesión ecológica se han centrado en las plantas, ¿no? Entonces hay muchos grupos de investigadores que han visto, bueno, cuáles son las primeras especies de plantas que llegan a un lugar una vez que hay una perturbación y cómo conforme pasa el tiempo se va haciendo compleja este ecosistema y van habiendo un recambio de especies, ¿no? Sin embargo, existen muchos menos trabajos para saber qué está pasando con la fauna y en particular con los invertebrados que son los que a mí me interesan. Entonces comenzamos a estudiar qué pasa con las comunidades de lepidópteros en estos bosques secundarios. Existe el mismo tipo de procesos en donde aumenta la complejidad de la comunidad o qué está pasando, ¿no? Entonces, para estudiar esto, teníamos la hipótesis, ¿no?, de que probablemente iba a haber una mayor diversidad de insectos en los sitios de bosque que tienen una sucesión más avanzada, más parecidos a los bosques prístinos, mientras que en las parcelas sucesionales tempranas encontraríamos un menor número de insectos y que estuvieran asociados a un menor número de plantas. Entonces, este trabajo lo desarrollamos en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera de Chamelacó-Ixmala, que está en la costa de Jalisco. En este lugar, pues está caracterizado por un clima cálido, árido, húmedo, y tiene una precipitación en promedio de 790 milímetros. Pero fíjense cómo también hay muchísima variación interanual. Hay años en donde llueve solamente 360 y otros en los que llueve 1300, ¿no? Entonces, imagínense qué locura para los seres que viven ahí. O sea, tienen que estar acostumbrados a estas fluctuaciones, ¿no? Años en donde casi no llueve nada, 300 milímetros, podría ser casi un semidesierto, y años en donde llueve 1300, ¿no? Ya tendiendo más a un bosque tropical lluvioso. Entonces, en estos sitios con esta estacionalidad tan marcada, tenemos que solamente hay un estrato arbóreo, que es más o menos de 6 metros, ¿no? No tiene como estos diferentes niveles que podemos encontrar en los bosques tropicales lluviosos o en los templados, sino que hay un solo estrato arbóreo, ¿no? Y se caracteriza también por presentar pues, muchísimos arbustos y lianas. Este es un mapa en donde les muestro la costa de Jalisco y donde establecimos este proyecto, ¿no? Yo me incorporé a un proyecto grande que se había establecido desde el 2005, que se llama MABOTRO, Manejo de Bosques Tropicales,
por un conjunto de investigadores del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, donde yo trabajo, ¿no? Entonces, para estudiar esta sucesión, lo que hicieron fue establecer parcelas permanentes que tenían diferentes años de abandono, ¿no? Entonces, tenían 3 parcelas que son consideradas como bosque maduro, bosque que no había sido perturbado en los últimos 80 años, parcelas que habían sido perturbadas hace entre 8 y 12 años y parcelas que habían sido perturbadas de 3 a 5 años y unas que habían sido recién abandonadas, ¿no? Entonces, tenemos 12 parcelas en total con 4 estadios sucesionales. 3 pastizales, 3 de sucesión inicial, 3 de sucesión intermedia y 3 bosques maduros. Entonces, en estas parcelas yo establecí unos transectos permanentes para estudiar particularmente a las orugas y su interacción con las plantas. Para ello, entonces, pusimos estos 4 transectos permanentes en cada una de las parcelas de 20 por 2 metros, en donde marcamos todas las plantas leñosas que estaban ahí presentes, y una vez al mes, durante la época de lluvias, hemos ido a monitorear la comunidad de orugas, ¿no? Por cierto, si tienen dudas me pueden interrumpir, no, no hay problema y podemos ir resolviendo dudas a lo largo de la charla. Yo comencé a trabajar en estas parcelas en el 2007 y muestreamos hasta 2017. Entonces, pues tenemos un buen número de años. En particular, en estas parcelas, nosotros teníamos originalmente 1,293 árboles que pertenecen a 140 especies de 36 familias. La familia de plantas más numerosa en especies es la leguminosa con 44 especies y 577 individuos, luego Euphorbiaceae con 12 especies y 111, Flacurtiaceae, Boraginaceae, Rubiaceae, Rutaceae y Acanthaceae, ¿no? Y en particular, las especies que son más abundantes son Apoplanesia paniculata, Cesalpinia, Justicia candidas y Cursetia. Si hacemos una radiografía de los primeros años de estas parcelas, entonces tenemos que, si observamos la densidad de tallos, en el panel superior, vemos que el número de plantas presentes por parcela es significativamente menor en los pastizales recién abandonados con respecto a los bosques secundarios, y también que el bosque maduro tiene aún más tallos que los bosques secundarios, ¿no? Entonces, pues esto es un resultado interesante, pero sin embargo, fíjense, si hablamos de riqueza de plantas, el número de especies por parcela, vemos que no hay diferencias significativas entre los bosques sucesionales y el bosque, pero sí con respecto al pastizal, ¿no? El número de especies de árboles que puedes encontrar en un pastizal pues es mucho menor que lo que encuentras en los bosques secundarios y en el bosque pristino. Aquí es importante señalar que no hay diferencias significativas en el número de especies, pero sí hay un recambio, o sea, no son las mismas especies las que están presentes en los bosques sucesionales que en el bosque pristino, ¿no? Y así se ve más o menos este análisis para ver cuál es la composición de las familias de plantas entre las diferentes parcelas. Entonces, fíjense en este análisis cómo las parcelas del pastizal pues son completamente diferentes en su composición con respecto a los estadios sucesionales y con respecto al bosque maduro, ¿no? Pero el bosque temprano y intermedio no son significativamente diferentes, pero sí del bosque maduro, ¿no? Entonces, todos los que consideramos bosques, tanto sucesionales como maduros, tienen una riqueza similar, pero la composición es diferente entre los sucesionales y el bosque maduro. Ahora, ¿qué pasa con los lepidópteros, no? Bueno, aquí es muy interesante, o por lo menos a mí me parece, ¿no? Yo pensé que en 1 o 2 años, pues ya íbamos a tener, si tenemos este muestreo sistemático, íbamos a tener una completitud de la muestra bastante amplia, ¿no? Ya íbamos a alcanzar la asíntota de las curvas de acumulación de especies, y pues esto no es así, ¿no? Hemos encontrado una infinidad de orugas, y miren, aquí les estoy mostrando, 545 morfoespecies, imagínense, 545 especies de orugas diferentes. Y pongo morfoespecies porque algunas todavía no están identificadas o no están descritas, ¿no? A pesar de ser un sitio que se ha estudiado por mucho tiempo, pues en particular algunas de las familias de lepidópteros no han sido bien estudiadas. Entonces,
Sabemos que son especies diferentes porque hemos hecho el código de barras, pero no están descritas, ¿no? Entonces aquí también, pues, a mí me da mucha pena pensar que cada vez hay menos taxónomos y que estas especies se van a quedar sin describir, ¿no? O sea, porque por un lado, pues sí es interesante que son diferentes, pero pues estaría bueno que pudiéramos identificarlas, ¿no? Entonces, pues esta es una realidad de nuestro país, que tenemos este como impedimento taxonómico y que se debe a que cada vez los taxónomos son menos abundantes. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa la taxonomía, en particular de insectos, ojalá lo hagan, porque realmente nos hace falta mucha gente en este campo, ¿no? Y en cuanto a las abundancias, pues en estos 10 años hemos encontrado 5,000 individuos que pertenecen a 20 familias. Las familias de lepidópteros más abundantes son Geometridae, Herebidae, Noctuidae, Nodontide y Crambidae, ¿no? Entre estas 5 aportan el 50% de todas las especies. Hicimos un corte para ver pues cómo íbamos en esto que les hablaba de acumulación de especies y si había diferencias significativas entre los estadios sucesionales. Y pues utilizando estas técnicas de comparaciones de diversidad, lo que podemos ver es que en cuanto a riqueza de especies, el pastizal temprano, perdón, el pastizal, el bosque temprano y el bosque maduro se agrupan, ¿no? Y no hay diferencias significativas, mientras que las parcelas sucesionales intermedias parecieran tener una menor riqueza de especies. En cuanto al índice de Shannon, ahí sí encontramos diferencias entre todas las parcelas. El bosque sucesional temprano y el bosque prístino son las que tienen una mayor diversidad, tanto de Shannon como de Simpson, ¿no? Entonces, contrario a nuestra hipótesis, donde pensábamos que pues, el bosque intermedio se iba a parecer más al bosque maduro, en este caso pareciera que no es así y tiene una riqueza, una diversidad menor de lepidópteros, ¿no? Tanto en términos de dominancia como en términos de Shannon, ¿no? Ahora, ya adentrándonos un poco más en las interacciones, ¿no? Porque hasta ahora pues les he hablado de patrones de diversidad, pero si queremos evaluar la interacción entre las especies, pues el número de especies no nos está diciendo nada, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue evaluar las redes de interacción, es decir, qué oruga se está comiendo a qué planta, ¿no? Y esto lo hemos hecho también durante todos estos años de estudio. Aquí les estoy mostrando los primeros 4 años de trabajo en donde evaluamos esta interacción. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados con las redes de interacción, pero para interpretar estos gráficos, en este caso aquí en azul, cada una de estas cajitas es una especie de orugas y las cajitas verdes es una especie de planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 2007, esta especie de plantas fue consumida por todas estas orugas, ¿no? Mientras que esta otra solo se la comió esta oruga. Lo primero que podemos ver es que las parcelas del pastizal tienen unas redes de interacción que son menores, ¿no? Son más pequeñas que el resto de las parcelas y esto se repite cada año, ¿no? O sea, de 2007 a 2010, las parcelas del pastizal siempre tuvieron una red de interacciones menor, mientras que los bosques sucesionales y el bosque maduro pues tienen unas redes más grandes, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa esto solo así, pues dices, bueno, pues sí, vimos que es más grande y que es más chico, pero hay otras diferencias. Podríamos decir que tienen más interacciones en el bosque templado, los bosques tempranos que el pastizal. Para poder evaluar eso, se tienen que calcular ciertos índices, que ahorita les voy a decir, que no se pueden hacer así nada más a ojímetro, ¿no? Este sería, digamos, un condensado de de estos 4 primeros años, ¿no? Aquí pusimos todas las interacciones que ocurrieron durante estos 4 años. Y entonces se puede ver otra vez que el pastizal tiene una red más chica que el resto de los bosques, ¿no? Pero como les decía, si queremos hacer una evaluación de qué tan diferentes son estas redes de interacción, necesitamos calcular unos índices, ¿no? Lo primero que calculamos es el tamaño, que es el número de interacciones que hay, más bien el número de especies que están interactuando en cada una de las redes, ¿no? Y la ventaja de tener réplicas es que pues se pueden hacer comparaciones, ¿no? Y entonces, en este caso tenemos el valor promedio de
el tamaño de la red para el pastizal, para los bosques secundarios y para el bosque maduro, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo que era un poco evidente en los gráficos anteriores, y es que el tamaño de las redes del pastizal es significativamente menor que el tamaño de la red de los bosques sucesionales y del bosque maduro, ¿no? Ahora, otra interacción, otro índice que nos interesa saber es la conectividad de la red. Esto tiene que ver con qué tan conectadas están las especies entre sí, cuántos vínculos se establecen entre las plantas y los herbívoros. Y aquí vemos que la conectividad es mayor en el caso de las plantas del pastizal con respecto a los bosques intermedios, tempranos y el bosque maduro, ¿no? Y esto también se refleja en la solidez de la red. La solidez de la red nos está diciendo qué tan susceptible es esta red a una perturbación. Es decir, si quitamos una de las especies que están interactuando, ¿cuántas otras se verían afectadas, ¿no? Entonces vean cómo la solidez de las redes de los bosques temprano, tardío y selva es similar y es significativamente mayor que la red del pastizal, ¿no? Entonces esta red del pastizal, que es más pequeña y que tiene más conectividad, pues también es más susceptible a las perturbaciones, ¿no? Y otro resultado interesante de estos primeros años lo obtuvimos calculando este H2. Este H2' se refiere a la especificidad de la red. Esto quiere decir cuántas de las especies que están presentes son especialistas y cuántas son generalistas, ¿no? Cuántas se alimentan de una o pocas especies. Y entonces fíjense cómo aquí este índice va de 0 a 1. Si es 1 es que es 100% especialista y si es 0 es que es generalista. Vean cómo tiende mucho hacia la especialización y aquí no hay diferencias significativas entre los estadios sucesionales. O sea, de alguna manera, las reglas de ensamblaje entre las plantas y los herbívoros sucede de la misma forma en los estadios del pastizal y en el bosque, ¿no? Esto quiere decir que debe de haber como cierto tipo de restricciones que operan de la misma forma en todos los estadios estudiados, ¿no? O sea, no tiene que ver con que estén en bosques sucesionales, sino tiene que ver con algo más allá, ¿no? Que tiene que ver pues con la posibilidad de un herbívoro de toxificar los compuestos que tienen las plantas, ¿no? Les mostré primero estos 4 años porque básicamente son los años en donde no hubo disturbios fuertes, donde no hubo estos fenómenos meteorológicos extremos, pero a partir de 2011 estos bosques comenzaron a cambiar radicalmente porque pues, en 2011 cayó un huracán, el huracán Jova, que fue categoría 2, no era tan fuerte en términos de los vientos, solamente eran de 165 kilómetros por hora, era fuerte, pero no tan fuerte. Sin embargo, fíjense la cantidad de agua que cayó, 374 milímetros. En un sitio donde llueve 700, pues que caigan 300 milímetros en 2 días es una brutalidad, ¿no? Entonces hubo muchísimas inundaciones. Sin embargo, la mayor parte de los daños fueron más a nivel de la agricultura, porque hubo muchas inundaciones o pérdidas de ganado, pero en el bosque no hubo tanta mortalidad de árboles. Sin embargo, bueno, fuimos a investigar qué había pasado y 2 años después cayó otro huracán. En este caso, uno que se ha considerado casi el más grande del mundo mundial, porque era categoría 5, y fíjense aquí los vientos eran de 320 kilómetros por hora, o sea, era una cosa brutal. Y otra vez entró por las parcelas, ¿no? Entonces, tenemos el efecto acumulado en nuestros sitios del huracán Jova y el huracán Patricia. En este caso, la lluvia no fue tanta, fueron solo 150 milímetros, pero la destrucción fue muy grande porque estos vientos, pues básicamente le cortaron la copa a muchísimos árboles y hubo una destrucción importante. Entonces, nosotros teníamos nuestros transectos permanentes y dijimos, bueno, pues ya tenemos como una línea base de cómo estaban las interacciones entre las plantas y los herbívoros. Vamos a ver qué pasó después del huracán Jova y después del huracán Patricia. Muchos de los atributos de la red no cambiaron, pero algunos otros sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño de la red, es decir, cuántos interactuantes hay por parcela, vemos que pareciera que después del huracán Jova hubo una disminución y luego aumentó, pero esta diferencia no es significativa porque hay mucha variación, ¿no?
La conectividad de la red, si consideramos todas las parcelas juntas, tampoco varió, ni tampoco cambió el número de plantas que forman el núcleo más fuerte de la red, o sea, las que tienen el número mayor de interacciones. Fue similar en los 3 periodos estudiados y también el número de lepidópteros, ¿no? Sin embargo, los atributos que sí se modificaron, fueron el número de enlaces por planta, por especie, perdón. Entonces, antes de los huracanes, más o menos tenían 0.6 enlaces en promedio, y ya después de Patricia, aumentó a 0.7 en Jova, y con Patricia llegó a 0.8, ¿no? Y en cuanto a la solidez de la red, también aumentó la solidez de las redes de interacción antes de los huracanes y después de los huracanes. Y esto tiene que ver con que se redujo el número de compartimentos después de Jova y después de Patricia. Y fíjense, aquí es interesante, la especificidad de la red disminuyó un montón. Entonces pasamos de tener este 0.7, 0.6, 0.7 que teníamos a tener 0.4 y o sea, 0.45 y 0.4, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente las especies que salieron de estas redes, pues fueron las especies especialistas, ¿no? Entonces, las interacciones que más se vieron afectadas por estos fenómenos meteorológicos extremos fueron las especialistas, las que comen pocas especies, ¿no? Esto nos habla un poco de cómo, pues, no todas las especies son igual de susceptibles ante estos fenómenos. Y bueno, si queremos tener acciones de conservación o restauración, pues tendríamos que ver cuáles son estos nodos que pueden ser más susceptibles o problemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido de Chamela? Hemos aprendido algunas cosas que son interesantes, esto de que la estructura de la red de interacción se puede restablecer después de los disturbios antropogénicos. Como vieron, los bosques sucesionales intermedios y maduros se parecen a los bosques prístinos, a pesar de que la composición de lepidópteros varía, ¿no? Entonces, esto, para términos de restauración, pues es una muy buena noticia, ¿no? Porque quiere decir que si dejamos en paz esos bosques, pueden volver a regenerarse, ¿no? Y otra cuestión interesante es que los eventos meteorológicos, pues sí tienen unos efectos bastante fuertes y pueden afectar estas interacciones que hemos estado estudiando. Decíamos que hasta ahora pues aprendimos esta parte que a mí me dio mucho entusiasmo, ¿no? De que las redes sí se pueden restablecer. O sea, a pesar que haya un recambio de especies, sí se restablecen las interacciones, ¿no? Y esto habla de una resiliencia del sistema. Aunque también es importante siempre resaltar que esto puede ocurrir gracias a que hay una reserva de la biosfera bastante grande, y entonces ahí hay como una fuente de propágulos, ¿no? Entonces las mariposas pueden ovipositar en otras parcelas que no están protegidas, pero porque se conservaron, digamos, en estos sitios, ¿no? Entonces, como que ahora que hay mucha discusión sobre la importancia de las reservas, yo considero que si bien no son la única estrategia de conservación, sí es fundamental que existan, porque si no hay muchos animales que se desaparecerían, ¿no? Entonces necesitamos como entender estos paisajes complejos, pero una parte de ese paisaje tiene que permanecer intacto, sin actividades antropogénicas. Bueno, entonces ahora nos vamos a mover a los bosques templados. Los bosques templados, como ustedes saben, pues están principalmente en las 2 grandes sierras y también en el centro de México. Y pues también han sido afectados por las actividades humanas, sin embargo, no de manera tan dramática como los bosques tropicales caducifolios. Sin embargo, este tipo de bosques, este tipo de ambientes han sido, pues parece que están siendo más afectados por el cambio climático, ¿no? Les pongo el típico gráfico para que ustedes se acuerden que estamos en esta época en donde la temperatura global está aumentando de manera considerable. Y bueno, hoy ya no estamos en el 2000, sino en el 2020, entonces pues vamos por acá, ¿no? La temperatura sigue aumentando, ¿no? Y bueno, estos aumentos en la temperatura están estresando a algunos de los árboles, en particular en los límites de su distribución, en la distribución más baja. Ahí es donde tienen pues mayores afectaciones y pues ha empezado a haber mortalidad
por causa de estos extremos en la temperatura, que causa sequías y que, bueno, muchas plantas no lo pueden soportar, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver, bueno, cómo estos cambios en la vegetación están afectando a las interacciones que establecen con los insectos, ¿no? Y esto, pues, tiene que ver con que, pues, como ustedes saben, los insectos pues, son organismos ectotérmicos y dependen de la temperatura para el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, en épocas recientes, donde los inviernos son más cortos, pues tienen un mayor tiempo del año para crecer. Y esto quiere decir en muchas especies que pueden tener un mayor número de generaciones, ¿no? Algunas especies que tenían 1 o 2 generaciones en el año, ahora están teniendo 3 o 4. Entonces, esto quiere decir que obviamente sus poblaciones están creciendo exponencialmente, ¿no? Por otro lado, también en estos sitios templados, pues la primavera se ha adelantado y entonces los ciclos de vida comienzan antes. Entonces, estamos estudiando un poco qué está pasando en los bosques templados, en particular con relación a los descortezadores, ¿no? Los descortezadores son estos escarabajos de la familia Scolitine, que se alimentan básicamente del floema, ¿no? Entonces, hacen agujeros en la corteza, las hembras y ovipositan aquí por debajo de la corteza, y las larvas de estos insectos se alimentan del floema, ¿no? Entonces, este es como un ciclo típico, un ciclo de vida típico de los descortezadores, en donde los machos y las hembras se atraen a algunos árboles en particular, entonces generalmente tiene que ver con los terpenos de los pinos, se aparean y posteriormente, bueno, la hembra oviposita y hace estas galerías verticales y va poniendo una larvita en cada, aquí, esperen un segundito, ahí está. Entonces va poniendo los huevecillos acá y cuando nacen las larvas, ellas pues se comen el floema y hacen estas excavaciones, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues esta es la parte viva de los árboles, entonces cuando hay una infestación masiva, cuando hay muchos descortezadores alimentándose de un solo árbol, pues terminan por matarlo, ¿no? Los primeros síntomas son el amarillamiento del follaje y después pues ya se secan completamente, ¿no? Históricamente los descortezadores han formado parte también de la dinámica de disturbio de estos sitios templados y son una fuerza natural de regeneración. Como ustedes saben, en estos bosques templados, pues la luz es el factor limitante. Entonces, cuando hay stands de árboles que hacen mucha sombra, pues como que no hay un recambio de especies y hay poquitas especies que pueden sobrevivir. Entonces, esta mortalidad ocasionada por los descortezadores permitía la apertura de claros y que otras especies demandantes de luz pudieran prosperar, ¿no? Sin embargo, pues el incremento en la abundancia de estos descortezadores ha tenido, pues está impactando fuertemente a estos bosques. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Estos son datos de la Columbia Británica, ¿no? Es Canadá, aquí es la frontera con Estados Unidos y esta es la isla de Victoria, este es el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en 1999 hicieron una evaluación de los daños por descortezadores en esta región. En verde están todos los árboles sanos, en este color rosita clarito son árboles o sea, lugares con un poco de daño y bueno, así aumenta hasta lugares en donde casi no había lugares en donde el 100% de los árboles estuvieran muertos, ¿no? Pero vean qué pasó 6 años después. O sea, hubo una infestación brutal de descortezadores y ocasionaron una mortalidad muy importante, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí, pues todas las autoridades, los pobladores, los investigadores, todo el mundo estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Esta es una foto de esos lugares en donde hubo una mortalidad masiva debido a estos descortezadores, ¿no? Y aquí se ha determinado muy bien que esta mortalidad tuvo que ver con el aumento en la temperatura que permitió que los descortezadores que solamente tenían, como les digo, un par de generaciones en el año pudieran tener hasta 4, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurre en Canadá, pero ahora les voy a hablar un poco de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Como ustedes saben, México pues es el centro de diversidad de los pinos, ¿no? Aquí radiaron y es donde tenemos el mayor número de especies, pues también tenemos el mayor número de especies de escarabajos descortezadores especialistas en pinos, ¿no? En
En particular, hay 866 escolitinos, pero que se alimentan de todas las especies de plantas, son 87 géneros, y también aquí tenemos una que es de importancia forestal, Gileborus, porque se alimenta de laurasias, ¿no? Y entonces, pues los aguacateros están muy preocupados porque es una especie exótica que puede entrarle a sus aguacates. Les hablaba de los pinos, lo dije al revés, perdón. Entonces, les decía que tenemos la mayor diversidad de pinos, son 43 especies, y también los escarabajos descortezadores de pinos, que son del género Dendroctonus. En este caso tenemos 12 especies en México, ¿no? En épocas relativamente recientes se han experimentado también estas grandes mortalidades por descortezadores, ¿no? Vean, son datos para Durango y Chihuahua. En el 2013, 1 millón de hectáreas estaban infestadas, 1 millón de hectáreas de pino, el 12% de los bosques de pino del lugar, 55,000 hectáreas en el 2015, y también aquí en 2012 se detectaron otras sequías que estaban como relacionadas con los descortezadores, ¿no? Entonces, como que hemos empezado a levantar las antenas de que algo está pasando también en México. En particular en Michoacán, donde yo estoy, hemos trabajado mucho con una comunidad que se llama Nuevo San Juan Parangaricutiro. Es una comunidad forestal que estaba situada en donde nació el volcán Paricutín. Entonces, pues cuando nació el volcán, obviamente los tuvieron que reubicar. Y esto implicó que tuvieran que tener una organización social muy fuerte para poder salir adelante. Y bueno, esto ocurrió en los años 50 y desde entonces hasta acá pues han podido constituirse como una cooperativa forestal muy buena que tiene todas las certificaciones verdes y que lo hacen muy bien. Y una de las cosas que también realizan es que tienen mucha colaboración con las universidades, ¿no? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en particular con el centro donde yo trabajo han tenido bastante colaboración con un colega, con Roberto Lindic, que se dedica a la restauración, ¿no? Y entonces se acercaron los comuneros con Roberto a decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo muchos problemas con descortezadores en lugares donde antes no había, entonces queremos que vengan y estudien para ver qué está pasando, ¿no? Si ustedes no conocen cómo se ven los ataques por descortezadores, pues son estos grumos serían característicos de un árbol que está plagado, ¿no? Entonces, cada uno de estos grumos es una entrada de una hembra para oviposición. Entonces, pues si hubieran el follaje de este árbol, ya estaría todo muerto, ¿no? Pero pues estos son los síntomas que se pueden ver en los árboles antes de que se mueran. Entonces, también de manera interesante, bueno, en este lugar estaban preocupados porque el daño, digamos que no estaba distribuido homogéneamente, sino que estaba particularmente en el pino pseudostrobus, que es el pino que utilizan para mayor aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un estudio ahí con ellos para ver, pues, cómo era la distribución de estos descortezadores y cómo estaba la situación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer en esta comunidad aquí ubicada en Michoacán, en el centro de Michoacán, junto a Uruapan, está esta comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, hicimos un transecto altitudinal, perdón, en todo el rango en donde está el manejo forestal, que va de los 2.200 metros a los 2.750 metros, ¿no? Y lo que hicimos fue utilizar trampas tipo Lindgren, que son estos embudos, ¿no? Estos embudos que se supone asemejan una corteza de árbol, se supone que por eso funcionan. Sí funcionan, pero como que a mí siempre me llama la atención de por qué funcionan. Y utilizamos como atrayente aguarrás y alfa pineno, ¿no? Y entonces lo que pasa es que los escarabajos vuelan hacia estos embudos que están conectados y bueno, se recolectan aquí en esta taza que está al final de la trampa. En esta trampa se pone anticongelante para poder conservar a los insectos y se monitorea esto pues cada 15 días o cada un mes dependiendo de cuántos insectos haya, ¿no? En este caso, como no teníamos muchos recursos, pues nosotros hicimos las trampas y nos salieron relativamente baratas utilizando los embudos y nada más los pintamos de negro. ¿Qué encontramos? Bueno, para empezar, de todos los individuos muestreados, nos cayeron pocos escarabajos descortezadores, solamente 300 individuos como de 10,000. Entonces, pues realmente eran poquitos insectos, ¿no? Pero fíjense cómo sí obtuvimos que existía un gradiente altitudinal. Es decir, estos insectos son más abundantes a las altitudes menores, a 2.200 con respecto a 2.750. Aquí les estoy mostrando en particular a dos especies
que son importantes, y Lastes fulgidos y Neatutricus sulcatus. Ambos dos son considerados descortezadores secundarios, es decir, que no pueden atacar árboles que están sanos, solamente los que ya están dañados por otros descortezadores o por sequía. Y lo que fue muy interesante es que encontramos que existe una relación bastante fuerte entre la abundancia de descortezadores y la temperatura máxima del sitio, ¿no? Entonces, los sitios más calientes, con las temperaturas máximas extremas, son los que tuvieron un mayor número de insectos, ¿no? Entonces, esto pues no es una buena noticia porque las predicciones son que va a seguir aumentando la temperatura, entonces es probable que en estos lugares con temperaturas altas pues vaya a seguir aumentando la incidencia de descortezadores, ¿no? En este gráfico les muestro el daño en los pinos, ¿no? Aquí no sé por qué se borraron los ejes, pero bueno, básicamente el daño en los pinos correspondió a esta distribución de los escarabajos, ¿no? Había un mayor número de pinos dañados en las altitudes más bajas y conforme aumentaba la altitud, el daño era menor, ¿no? Y de manera interesante, pues corroboramos lo que habían visto los campesinos ahí, y es que el Pinus pseudostrobus es el Pinus que tiene una mayor cantidad de daño, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros sugeríamos es que en los sitios de altitudes más bajas, que es donde hay mayor cantidad de escarabajos, pues a lo mejor valdría la pena que sembraran especies de pinos que son menos susceptibles a los descortezadores, ¿no? Entonces, como que pudieran cambiar un poco su manejo. No les hace mucha gracia porque estos pinos leyófila o devoniana, por ejemplo, crecen más lentos y entonces pues su ganancia sería menor, pero lo que les sugeríamos es que, bueno, sí van a tener menos madera, pero van a tener madera, porque si ponen puros pseudostrobus probablemente pues se van a morir todos por descortezadores, ¿no? Sin embargo, en este trabajo no capturamos a Dendroctonus, no capturamos Dendroctonus, que son los descortezadores que se han reportado en la literatura como los más importantes. Entonces pensamos que algo estaba pasando raro, ¿no? Y justo la coyuntura sucedió de que se armó un proyecto grande a nivel nacional para comparar varios estados de la República considerados como forestales en relación otra vez a esto que tenía que ver con los descortezadores, pero en esta ocasión utilizando otros atrayentes. En particular se utilizó frontalina y endobremicormina, que son dos feromonas que se utilizan para Dendroctonus, ¿no? Y bueno, cuando pusimos este atrayente, pues cambiaron mucho los resultados, porque fíjense, encontramos de los 300 y cacho que habíamos encontrado en el año que usamos frontalina, este atrayente, pues llegamos a 26,000 individuos de descortezadores, ¿no? Entonces, pues obviamente estábamos utilizando una técnica de muestreo que no era la adecuada para capturar estos bichos, ¿no? Y esto lo pongo en relevancia porque normalmente siempre mostramos solamente como los resultados positivos que tenemos, pero pues también conforme uno hace ciencia vas metiendo la pata, ¿no? Nos sirvió la parte anterior para ver cuál era ese gradiente y bueno, ya ahorita les voy a mostrar, encontramos el mismo gradiente con respecto a los descortezadores primarios, pero se necesitaba utilizar a la frontalina, ¿no? Entonces, pues sí hay descortezadores primarios y sí son muy abundantes. Aquí está la abundancia de Dendroctonus, fíjense, en el gradiente altitudinal. En este caso pusimos más trampas con una distancia entre trampas menor. Estos son los pisos altitudinales. Y bueno, fíjense cómo sigue el mismo patrón, ¿no? Que hay una mayor abundancia en los pisos altitudinales menores. Y con respecto, ay, este gráfico está mal, pero bueno, también encontramos una relación positiva significativa en cuanto a la abundancia de Dendroctonus y la temperatura máxima, ¿no? Entonces, los patrones que habíamos encontrado en el trabajo anterior, pues se pusieron más sólidos y efectivamente estos sitios en donde la temperatura máxima está aumentando, pues se prevé que tengan un mayor número de descortezadores, ¿no? Y bueno, en particular entonces, ya sabemos esta parte de los descortezadores, ahora tenemos que buscar esta relación que tienen con los pinos y cómo podemos hacer para disminuir un poco el impacto, ¿no? Se recomienda el manejo integrado, que tiene que ver con
esto de no sembrar stands monoespecíficos, sino ponerle un poco de diversidad, y el monitoreo es fundamental, ¿no? Si encuentran un árbol lleno de descortezadores, pues hay que tirarlo y hay que luego, digamos, tratar esa madera para que la población de insectos no crezca brutalmente. Entonces ya como pues conclusiones de las dos partes de la charla, ya les había dicho esta parte de que las interacciones bióticas se pueden restablecer en la sucesión. Las parcelas con árboles, los que no son pastizales, ya tienen redes de interacción más complejas, y bueno, los huracanes sí tienen un impacto en la estructura de estas redes de interacción. Entonces pues es importante, digamos, tener en cuenta esto para la hora de proponer estrategias de manejo, ¿no? Y bueno, agradecimientos, aquí me falta una diapositiva, pero pues un montón de alumnos han participado conmigo en ambos proyectos y he tenido financiamiento tanto de la UNAM como del CONACYT. Y pues también agradezco mucho a la Dirección Técnica Forestal de esta comunidad que les comentaba, ¿no? Entonces, pues, si tienen dudas, con mucho gusto puedo resolverlas. Ahí está mi correo electrónico y la página de mi laboratorio por si quieren escribirme posteriormente.